Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. No van a poder creer lo que acabamos de presenciar en la televisión italiana, mis amores. Si pensaban que ya lo habían visto todo de Can Yaman, prepárense, porque lo que sucedió anoche en el programa CE Posta Per te ha dejado a media Italia y a todos nosotros con el corazón en un puño, y, al mismo tiempo, lleno de amor. Nuestro querido actor turco no solo ha demostrado una vez más por qué es el rey de los corazones, sino que ha abierto su propia alma, revelando una noticia familiar muy triste que mantuvo en secreto hasta ahora. ¿Quieren saber qué le regaló a una abuela italiana que lo ama con locura y qué confesión nos hizo llorar a todos? Pónganse cómodos, porque esta historia es de las que tocan el alma. Todo ocurrió en el estreno de la nueva temporada del famoso programa de Maria De Filippi. La atmósfera estaba cargada de emoción. La historia que cerró la noche tenía como protagonistas a 4 hermanos: Francesca, Jessica, Noemi y Gabriele. La vida de estos chicos no ha sido nada fácil. Perdieron a su madre en 2010, siendo muy pequeños, y su padre cayó en una profunda depresión. Pero ahí estaba ella, la heroína de esta historia, la abuela Fina. Una mujer que, a pesar de haber perdido también a otra hija hace solo 2 años, se mantuvo firme como una roca para criar a sus nietos. Ellos querían darle la sorpresa de su vida, ¿y quién mejor para sorprenderla que su ídolo absoluto, nuestro Can Yaman? Imagínense la escena. La abuela Fina entra al estudio, ve a sus nietos al otro lado del sobre y ya se emociona. Pero lo que no sabía es que detrás de cámaras, esperando el momento perfecto, estaba el protagonista de Sandokan, con un ramo de rosas rojas en la mano. Cuando Can hizo su entrada, el estudio se vino abajo. Y no entró de cualquier manera, lo hizo cantando Rose Rose de Massimo Ranieri. Sí, cantando en italiano. Se acercó a la señora Fina, le entregó las flores y un peluche de león. Y aquí viene la frase que ya es titular en todas partes. Can la miró a los ojos y le dijo: «Porque tú eres una leona». Fue un momento de conexión instantánea, de esos que traspasan la pantalla. Pero, amigos, aquí es donde la historia se pone personal, y donde Can nos mostró su vulnerabilidad. Mientras estaba sentado junto a Fina, escuchando cómo ella había sido el pilar de su familia, Can no pudo evitar reflejarse en ella. Con la voz quebrada, y una sinceridad aplastante, compartió con todos nosotros algo que nos dejó helados. Nos contó que él también creció con sus abuelas, ya que sus padres se separaron y su madre trabajaba mucho fuera de Estambul. Dijo que su abuela paterna era, al igual que Fina, una auténtica leona que lo cuidó cuando era niño. Y entonces, soltó la bomba. Confesó que hace tan solo 3 semanas perdió a su abuela paterna. Sí, chicos, mientras lo veíamos sonreír en eventos recientes, él llevaba ese duelo por dentro. Nos contó que siente que ella, al ver que ya no tenía a nadie a quien cuidar vitalmente, simplemente se rindió. Fue un momento devastador y hermoso a la vez, ver a una estrella mundial abrirse así frente a una abuela desconocida. Para aligerar un poco el ambiente, Can también habló de su abuela materna, que afortunadamente sigue viva y goza de buena salud, y nos reveló un dato curioso. Era cantante en su juventud. Ahora entendemos de dónde viene el talento artístico de Can. La señora Fina, con esa picardía que solo tienen las abuelas, le confesó que se enamoró de él viendo Pájaro Soñador. ¿Quién no, Fina, quién no? Y entre risas y lágrimas, Can sacó otro as bajo la manga. No fue con las manos vacías. El regalo que le hizo tiene un significado tremendo. Le entregó un anillo, pero no cualquier anillo. Es una pieza de estilo otomano, un anillo que él mismo usó durante la grabación de una de sus series y que también lleva en su vida privada. Le explicó que es un símbolo de los guerreros, y como ella es una guerrera que ha luchado por su familia contra viento y marea, ese anillo le pertenecía. Además, le regaló un nazar,
el famoso ojo turco, para protegerla de las envidias y el mal de ojo, un gesto muy tradicional de su cultura que demuestra el respeto profundo que siente por ella. Ver a Can Yaman interactuar con tanta humildad, escucharlo hablar un italiano perfecto y verlo tratar a la abuela Fina como si fuera su propia sangre, nos confirma que detrás de ese físico imponente y esa fama mundial, hay un hombre con unos valores familiares intachables. Los nietos le pidieron a Fina que se cuidara más, que pensara un poco más en ella misma, y creo que el abrazo final con Can fue la mejor medicina que pudo recibir. Fue una noche mágica, donde las barreras del idioma y la nacionalidad desaparecieron, quedando solo el lenguaje universal del amor y la gratitud. Y no podemos pasar por alto un detalle que nos volvió locas a todas: qué elegancia la de Can anoche. Con esa chaqueta negra con detalles metálicos, su cabello un poco más largo y salvaje, propio de su preparación para Sandokan. Estaba simplemente espectacular. Pero más allá de su belleza física, lo que realmente brilló fue su luz interior. Las redes sociales en Italia, España y Turquía están ardiendo en este momento. Twitter, Instagram. Todo el mundo comenta la delicadeza con la que trató a Fina, cómo le sostuvo la mano, y esa mirada llena de ternura que le dedicó durante todo el segmento. Es increíble ver cómo Can se ha convertido en uno más en Italia. Su italiano es tan fluido y lleno de matices que ya nadie lo ve como un extranjero, es un hijo adoptivo de ese país. Se notaba la complicidad con la presentadora, María De Filippi, quien lo miraba con un orgullo casi maternal, sabiendo que tenía en su plató a un hombre de gran corazón. Este gesto de regalar su propio anillo, ese símbolo de guerrero, no es casualidad. Nos recuerda todo el esfuerzo físico y mental que ha puesto en sus últimos proyectos. Can no solo interpreta a un héroe en la pantalla, sino que demuestra serlo en la vida real con estos actos de bondad pura. Sinceramente, mis amores, ver a ese hombre tan fuerte, que levanta pesas y monta a caballo, derrumbarse recordando a su abuela recién fallecida, nos hace quererlo 1000 veces más. Nos ha recordado que, al final del día, la fama y el dinero no importan tanto como los lazos familiares. Nos ha enseñado que está bien ser vulnerables. ¿Y a vosotras? ¿Qué os ha parecido este gesto? ¿Os ha emocionado tanto como a mí ver esa lágrima correr por su mejilla? Quiero leer todas vuestras opiniones en los comentarios, porque sé que este programa ha marcado un antes y un después en cómo vemos a nuestro querido Can. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.